Estimadas hermanas, reciban un cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero conversar con ustedes acerca del trato hacia las nuevas generaciones. Cuando hablamos de nuevas generaciones, hablamos de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y para ello debemos tener muy en cuenta varios aspectos, sobre todo la edad. Dentro de las nuevas generaciones hay distintas edades. Tenemos los niños, ¿verdad?, que se dividen en la infancia. La etapa de la infancia va desde los 0 años hasta los 6 años. Y tenemos la etapa de la niñez, que va desde los 6 años hasta los 12 años. También está otra etapa, que es la etapa adolescente. Esta va desde los 12 años hasta los 20 años. Y tenemos la etapa de la juventud, que va desde los 20 años hasta los 25 años. Estas etapas están dentro de las etapas del desarrollo del ser humano. Tenemos también antes al nacimiento la etapa prenatal y luego de la juventud nos quedaría entonces la etapa de la adultez y la etapa de la ancianidad. Pero por ahora nuestro interés, ¿verdad?, es trabajar con las etapas relacionadas con las nuevas generaciones. Entonces mencionamos la etapa de la niñez, que va desde la infancia a la niñez, desde los 0 años hasta los 12 años. Tenemos la etapa adolescente desde los 12 a los 20 y la juventud desde los 20 hasta los 25 años. Es importante que nosotras podamos tener en cuenta lo que es la edad cronológica y la edad mental. La edad cronológica tiene que ver con nuestro calendario de nacimiento, es decir, desde la fecha en que nacimos hasta la fecha sucesiva durante toda nuestra etapa de desarrollo. Y la edad mental tiene que ver con nuestro nivel de maduración mental. De pronto podemos encontrarnos con niños, jóvenes o adolescentes que tienen una edad cronológica establecida, pero su edad mental está por debajo o por encima de su edad cronológica normal. Por ejemplo, podemos encontrarnos con un niño en la etapa de la niñez de 8 años que pudiera tener una edad mental de 6 años o 5 años, o por el contrario, tener una edad mental de 10 a 12 años por encima de su edad cronológica. Es muy importante que nosotras seamos muy observadoras, porque debemos tener en cuenta también cuáles son las necesidades, cuáles son las capacidades, cuáles son las aptitudes y cuáles son los intereses de estas nuevas generaciones. O sea, de lo que va de la niñez a la juventud, como ya lo habíamos conversado. Porque en la niñez, en la infancia y en la niñez, hay necesidades, capacidades, aptitudes e intereses distintos a los que pueden haber en la etapa adolescente o en la etapa de la juventud. Incluso pudiéramos estar hablando hasta de las palabras que utilizamos al hablar con ellos. Hay palabras que nosotros utilizamos al hablar con un niño y de pronto el niño no nos entiende, no nos capta la idea, y es porque hemos utilizado una palabra que no está dentro de su etapa de desarrollo, es decir, que no está dentro de la infancia y la niñez. Por tanto, el niño no tiene en su banco de palabras esa palabra registrada. Entonces debemos ser muy cuidadosas, debemos convertirnos en investigadoras si realmente queremos impactar y queremos tener un trato acorde y adecuado con las nuevas generaciones. Igualmente pasa con los adolescentes y con las jóvenes. A veces nosotros utilizamos ciertas palabras o tenemos ciertas ideas, ¿verdad?, propias de nuestra edad adulta, que los jóvenes y los adolescentes no comprenden. Entonces debemos también nosotras estar siempre atentas y tratando de renovar también, de observar, tratando de leer, de estar empapadas de lo que son las nuevas generaciones, de lo que son las tendencias de los adolescentes, las tendencias juveniles, porque no nos podemos quedar nosotras atascadas con las tendencias de nuestra época, ni con las tendencias que tenemos nosotros como adultos. Si queremos realmente impactar y tener un buen trato hacia las nuevas generaciones, tenemos que adaptarnos, tenemos que conocerlos, tenemos que aprender a ser empáticas, tenemos que aprender a relacionarnos con ellos, tenemos que ser observadoras, ¿ya?
como les mencionaba, tener muy en cuenta sus necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades? No solamente desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista intelectual, porque nos encontramos con niños, adolescentes y jóvenes que son parte de una generación de avanzada, una generación que tiene acceso a la tecnología, que tiene acceso a toda la información, que tiene mucho más libertad de expresión que los jóvenes o cuando nosotras éramos adolescentes o niñas. Tenemos una generación que tiene la necesidad de protagonismo, o sea, la necesidad de hacer, no solamente de recibir información y de escuchar y quedarse allí, no, ellos quieren protagonizar. Ellos quieren accionar, ellos quieren participar. Entonces, para ello, para que eso dé un buen fruto, ¿verdad? Dentro de lo que son las nuevas generaciones de nuestra congregación, nosotros debemos tener en cuenta cuáles son sus necesidades. También desde el punto de vista personal, sobre todo en la adolescencia, donde hay tantos cambios físicos, biológicos, emocionales, psicológicos y sociales también. Hay diversos cambios. Entonces nosotras debemos tener en cuenta y darle realmente importancia a cuáles son las necesidades que presentan este grupo, pues que presentan los adolescentes sobre todo, que es una edad bastante compleja, porque también dentro de la adolescencia hay una etapa de cuestionamiento, donde se cuestiona la información recibida, donde se evidencia, se verifica si es cierto o no, hasta el punto de la confrontación con la persona que te dio esa información o de quien escuchaste esa información. Entonces nosotras debemos realmente estar muy atentas a nuestras conversaciones con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, cómo iniciamos nuestra relación con los adolescentes, cómo es esa entrada, ¿no? a ese mundo de los jóvenes, de los adolescentes y de los niños. Muchas veces nosotros decimos, bueno, para tratar con un niño hay que ser como un niño, pero no en la conducta. Ojo, nosotras no podemos tener una conducta infantil, porque la verdad sería un desastre. Nosotros tenemos que ser como los niños, como en su corazón, como son ellos, abiertos, flexibles, también humildes, prestos a atender a lo que el adulto tiene que decir también, ¿no? Y si nosotros tenemos esa misma actitud hacia los niños y estar prestos a lo que ellos nos tienen que decir y lo mucho que nosotras tenemos que aprender de ellos, la relación va a ser mucho más satisfactoria, va a ser mucho más productiva para nosotros y va a ser mucho más beneficiosa para ellos. También debemos tener en cuenta cuáles son sus capacidades, porque no podemos exigirles algo que no está dentro de sus capacidades, algo que ellos no pueden dar, porque vamos a generar frustración en estos niños, en estos adolescentes o jóvenes, ¿ya? También tener en cuenta cuáles son sus aptitudes. Hay niños que tienen habilidades, jóvenes y adolescentes que tienen habilidades. Debemos identificar cuáles son esas habilidades, cuáles son esas aptitudes, para utilizarlas como motivador, para utilizarlas con la intención de que ellos puedan, como les decía en un momento, participar, ser protagonistas desde esa habilidad y orientarlos y guiarlos en el camino espiritual, ¿no? En el camino que lleva hacia Dios, que esas habilidades y esas aptitudes que tiene pues vienen dadas por el Padre Celestial. Y en ese sentido ir dirigiendo, ¿verdad?, su vida, sus acciones, sus habilidades, sus aptitudes, sus dones, ¿no? Dándoles orientación también a ellos. Y es súper importante también tener en cuenta sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Porque los intereses conocer los intereses de esta generación es una especie de gancho. Es una especie de gancho que puede ser muy beneficioso si se utiliza de una manera correcta, ¿ya? Por ejemplo, ahorita hay mucha tendencia a lo visual, a lo que es la fotografía, el diseño, a lo que es lo audiovisual, ¿no? Porque también estamos en una realidad, en un momento
en el que todo es a través de una cámara, como en este momento lo estamos haciendo, todo es a través de una pantalla. Entonces los intereses de esta generación están orientados hacia eso. Entonces nosotros tenemos que actualizarnos, tenemos que actualizarnos para poder empatar, ¿verdad?, nuestra intención con sus intereses y que haya propósito en nuestras acciones con las nuevas generaciones. Mis hermanas, esto es lo que quería compartir con ustedes y espero que realmente pueda ser de utilidad, y que lo podamos compartir, lo podamos estudiar, lo podamos conversar también como unión femenil. Hay maestras de niños, hay maestras de jóvenes que también podamos hacer esos puentes y esos contactos, ¿no? De pronto las que no tenemos mucha relación con los jóvenes o con los adolescentes, poder hacer ese contacto y ese puente con aquellas hermanas que sí lo hacen y comenzar a indagar, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Qué estrategias usas? Porque en cualquier momento nos va a tocar, pues orientar a un joven. Puede ser de nuestra familia, un vecino, un conocido o simplemente un joven que se acerque a nuestra congregación porque fue tocado por el Señor. Así que mis hermanas, les dejo esta información esperando, como les dije, que sea de mucha utilidad. Que Dios las bendiga y próximamente estaremos compartiendo mucha más información acerca de las nuevas generaciones. Un fuerte abrazo a la distancia. Hasta luego.